Esta noche y esta meditación quisiera concientizar, ¿no? Con esta meditación el hecho de que hay una conexión muy grande entre el espíritu de miedo, tanto que te viene de tu propia fragilidad o tus propias heridas, como el espíritu de miedo que viene de fuera, inducido por la familia o por la sociedad. Y también está muy conectado con el espíritu de humildad y también el espíritu de pereza. Todos los tres espíritus estos caminan un poquito juntos algunas veces y crea una persona infeliz, una persona que o está como bloqueada o está como también sin respuestas en su vida porque a lo mejor tiene miedo de casarse, tiene miedo de también entrar en las heridas y tiene pereza también de aceptar la voluntad de Dios, porque aceptar la voluntad de Dios presupone salir de la pereza, salir del miedo, salir del orgullo y pedir perdón. Esto es un camino. Voy a poner en la pantalla lo que preparé. Mirad que puse, que es a nuestra derecha, o como lo veis, a la izquierda, derecha, no lo sé, pues está el corazón de Jesús. El corazón. ¿Y por qué lo puse? Porque los malos espíritus relacionados como el miedo, el orgullo y la pereza están relacionados uno con otro, pues ¿qué hace? Crucifica más a Jesús. Y Él vino para que nosotros no tengamos miedo, no tengamos orgullo y que no tengamos pereza, pero continúa crucificando y poniendo esta corona de espina a Jesús. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? La divina voluntad, tenemos que quitar el miedo con Jesús, el orgullo también y la pereza. Cuando son internos es más fácil, cuando son externos es más difícil, pero siempre también se puede quitar, porque una vez que no tienes miedo, si tienes valentía, ya todo camina más fácil. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Levantamos las manos al cielo y cerrad los ojos si queréis. Este himno litúrgico, como lo sabéis, es insoportable para el demonio que provoca dolores de cabeza, fatiga sin motivo, que hace dormitar durante la oración. También es insoportable para el demonio que causa nerviosismo, excita la cólera y suscita discusiones. Tampoco lo soportan los espíritus invocados por los maleficios. Es lo que encontráis en el libro de la Misión Ruach 468. Secuencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones. Envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres. Ven, dispensador de dones. Ven, luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped del alma, apaciguante frescura. En el trabajo eres descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo. Baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada en el nombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos. Danos tus 7 dones sagrados, danos mérito, virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Amén. Oremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta con poder mi ser y renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios, en Jesucristo, tu único Hijo engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Como siempre, estamos también con el Evangelio guiándonos hacia cada espíritu que nos ataca y cómo tenemos que responder. Primer Evangelio es del Mateo 10, capítulo 10, versículo 26 a 33. Podemos mirar la imagen. Jesús dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Pero no es el Evangelio que corresponde a esta imagen, sino que este Evangelio corresponde a otra, pero quiero que nos visualicemos un poquito un miedo en nuestra vida. ¿De dónde viene? ¿Del seno materno?
nos viene de la infancia, de una herida. Visualiza un poquito este miedo y no tengas miedo de enfrentarlo, porque con Jesús todo es posible. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No les tengáis miedo, porque nada hay oculto que no vaya a ser descubierto, ni secreto que no llegue a de saberse. Lo que es, os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz. Lo que escuchasteis al oído, pregonadlo desde los terrados. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed ante todo lo que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. ¿No se vende un par de pajarillos por un as? Por tanto, no tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a explicar un poquito este evangelio. No tengáis miedo porque nada oculto que no vaya a ser descubierto y secreto que no se llegue a saberse. Queridos hermanos, si tu vida la conoce Jesús, si tú pones todo en manos de Jesús, no tienes que vivir con miedo de tu pasado porque está metido en manos de Dios. Sus pecados también. Tú no tienes que tener miedo del pasado, porque en el pasado Jesús puede ir contigo, puede sanarte, liberarte, y también sabe que no estuviste perfecto como tampoco yo, y todos tenemos que sanar, pero vivir en miedo, porque hay cosas que no se puede vivir. Es como vivir en una jaula. Y en la jaula no eres águila, eres una águila enjaulada. Entonces, claro que cada uno de nosotros tiene que revelar su vida y ojalá que lo hagas a Jesús sacramentado y a Jesús en la confesión. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la plena luz. Lo que escuchasteis al oído, pregonado de los terrados. Quiere decir, no tener doble cara. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Tú vas a perder. Si tú escondes algo a tu confesor, ¿quién pierde? Tú pierdes. El confesor no va a perder, porque a lo mejor tiene un don como de Padre Pío y sabe lo que tienes. El problema es que tú pierdes. Pero el confesor tampoco puede decirte, tú has hecho esto, esto. ¿Sabes por qué? Porque si tú no lo revelas, al final tú tienes tu propia voluntad. Padre Pío lo hacía, pero en algunos casos, no en todos los casos. Cuando la persona de verdad no se conocía, pero personas que se conocen y se esconden ellos mismos y de Jesús, entonces no vas a crecer espiritualmente. Aquí es el problema. No tengáis miedo a lo que mata el cuerpo, porque puede matar el alma. Por eso cuando hay que temer de la mentira, hay que tener del miedo que te lleva a bloqueo de tu vida espiritual. No, dice, valéis mucho más que los pajarillos, pero también que confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de Dios Padre. El que me reconoce, el que me dice que me ama, ¿dónde? Allí en el ambiente de trabajo, diciendo yo amo a Jesús. Y todos los demás pueden decir, no lo amo. En tu familia, todos los niños, todos, tú haces la señal de la cruz cuando bendices la comida, a lo mejor ellos no lo hacen. ¿Dónde? En la casa, en el restaurante, donde sea, tú hazlo, pero porque amas a Jesús. Que no lo hacen ellos, es el problema de ellos. Amar a Jesús es reconocer lo que están en cada hermano. Es amar a Jesús es no tener miedo de lo que dirán los demás. Tú tienes que decir, yo amo a Jesús y son tan feliz con Él y que lo llevarías a todo. Jesús, recuerdo bien que en el reino del cielo, en la divina voluntad, el reino de me parece que el libro de María,
decía, la Virgen María en el reino de la divina voluntad era tan feliz porque tenía a Jesús y lo podía regalar a todos. Esto es, tener a Jesús y regalar a todos es un don tan grande, pero tienes que tener a Jesús y cuando tienes a Jesús es imposible no regalar a todos, porque es tan feliz, es tan alegre, es algo, es demasiado. Tenerlo solamente para ti es como diciendo, yo tengo tanta comida en la nevera, me da para afuera y no regalo ni que me entre por la nevera, porque Jesús es demasiado para que no lo pueda regalar. Además que esta alegría de dar a Jesús quita los miedos. Cuando una persona dice, Padre, ¿cómo soy? ¿Cómo puedo ser yo catequista? Quitando los miedos de hablar de Jesús en público. Claro, respetando a todos, sin levantar la voz, respetando la libertad de cada uno, pero esta es la más gran alegría que nosotros podemos decir, te amo Jesús, resucito contigo y resucítame cada día. Ahora, este miedo puede venir, queridos hermanos, también del seno materno. Por eso tienes que invocar el Espíritu Santo y agradece a Jesús, te doy gracias Jesús por mi vida desde el seno materno hasta el día de hoy. Y si en algún momento, en el momento de mi concepción o durante los 9 meses de embarazo, mi mamá tuvo miedo cruzando la calle o pues, tuvo miedo por mi vida, que no vaya a vivir, pues que se corte, que se ponga la espada de San Miguel en estos miedos y que todas esas cadenas de miedo se rompa en mi vida. Y te pido, Jesús, que lo hagas por la gloria tuya para que yo pueda ser más feliz cada día, más fuerte cada día, porque nada es imposible para Dios. Ahora, sabemos bien que es un proceso. Descubriendo tus miedos internos, puedes ser libre internamente. Y esto es lo más importante. Miedos externos pueden venir por la causa de abusos verbales, abusos físicos, golpes, abusos también de visuales. Has visto violencia en tu casa, abusos sexuales, abusos de varias formas, también que auditivos y esto de palabra. Todo esto tienes que ponerlo en manos de Jesús. Es un proceso. Empieza este proceso y este proceso puede tardar una semana, un año, más años. Depende cómo Jesús quiere y cuando Él quiere liberarte de estos miedos. Pero no tengas miedo de entregarlos. Todas las personas que fueron maltratadas, abusadas, pero empiezan a confesar esto diciendo, tengo una forma de miedo en relación con Dios Padre porque mi papá era violento. ¿Te entiende Jesús? Si lo confiesas y Él te libera. Y te los tienes que perdonar a tu papá. Tengo una forma de miedo en relación con mi marido porque me abusaron cuando era más pequeño. No, Jesús te entiende, sabe y quiere sanar esta herida para que tu cuerpo, tu sexualidad sea equilibrada y te puede sanar. También hay un miedo social cuando se impone de las cosas sociales, de externas. Y esto es también muy peligroso. ¿Por qué? Porque en aquel momento esto puede pasar que bloquea todas las instituciones donde vas. Estos miedos son a través de las redes, a través de las cosas, de las escuelas, de los medios de comunicación, todo lo que pasa. Y estos miedos pueden también bloquearte. Pero, claro, como nos pasó a lo mejor en COVID, como nos pasa en algunas situaciones de varios países, cuando no estás más seguro en tu país. Todo esto son miedos generados que pueden bloquearte y pueden no hacerte no crecer más en tu vida espiritual. Pero tienes que pedir a Dios la libertad de espíritu y también que acepte esta situación en la divina voluntad para que un día puedas reparar y puedas empezar a reparar desde ahora todo lo que han generado este miedo, externo o familiar y todo. Todo es sanable en Jesús en la medida que estás dispuesto a entrar en el desierto con Jesús
y empezar a sanar con él. En el desierto se sanan muchas heridas. Ahora, vamos a pasar a otro evangelio. Este evangelio es de Mateo 18, 21, 35. Habla de la humildad, como podéis ver. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se acercó Pedro a preguntarle, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que así pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El Señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Su compañero se echó a sus pies y se puso a rogarle, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo lo he tenido de ti? Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el perdón, la humildad. Hay varios evangelios que podemos elegir por esto. Yo elegí este evangelio porque me pareció que es humildad. Jesús nos perdonó 100,000 pecados en el confesionario. Y muchas veces nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos un pecado, 10 pecados. Y entonces esto es la incoherencia nuestra cuando sabemos bien que Dios es lleno de misericordia. ¿Y por qué te preguntas por qué Jesús puso perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Por qué lo puso en el Padre Nuestro? Porque es clave, clave. Si quieres ser libre, es clave de perdonar. Si quieres ser libre, necesitas saber que Dios te perdonó tantas veces que tienes que hacer lo mismo que Él. Ahora, atención, en la medida que tú lo haces, Él lo va a hacer también contigo. Pero si vosotros no perdonáis a los vuestros deudores, tampoco Dios Padre os perdonará. Ahora, atención, en el Padre Nuestro, tú mismo te estás dando la sentencia. Que no me perdones, Señor, si yo no perdono. Sí, es así. Es una autocondena. Sí, es así. Recuérdate, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una condicional. ¿Cómo? También. Si tú no perdonas, pues si el Dios que no te perdone, automáticamente. Y es así. Quiere decir que te quedas en la jaula de rencor. Me recuerdo bien un testimonio de hace poco que dos personas comunicaron después del ayuno de 40 días, que era una mujer y un hombre en Italia, y dijeron, 50 años, yo no perdoné a mi papá. 50 años estuve como una jaula. Quería volar, sabía que soy un águila, sabía que estoy para cosas grandes, pero me quedé en jaula porque el rencor me mordió y me mató por dentro. ¿Qué tenemos que hacer, queridos hermanos?
El ayuno, estas personas ayunaron las dos, la mujer también, y los dos papás eran ya muertos. Hicieron la misa gregoriana, pidieron perdón con una carta, los dos se fueron para también a pedir perdón al cementerio y leyéndole la carta. Una sanación tremenda con lloro, pero llegó dentro la paz y la humildad. Atención, si tú tienes miedo de pedir perdón a tu papá, miedos, conectado con no perdonar, entonces tú te quedas en la aula. Pero si tú no tienes miedo, quitas el miedo con el ayuno y después también escribes la carta en la divina voluntad para tu papá, en aquel momento el miedo y el orgullo, ¡pac!, caen. Ya dos cadenas, ¡zang!, se rompen. ¿Ves cómo están conectados? Ahora te lo estoy explicando para que sepas que el miedo lleva a no tomar pasos para adelante de humildad, de pedir perdón. Y después, claro, que lleva a la pereza, lo cual vamos a explicar dentro de poco. Entiendes que también el gesto que has visto en la pantalla, como de rodilla pides perdón, es como una confesión, ¿no? Pero vamos a ver el tercer evangelio. Aquí está Jesús delante de Pedro lavando los pies, pero el evangelio es otro. He elegido imágenes diferentes hoy para que nos pueda ayudar a llevar a la humildad también, pero también que nos lleve a una cosa que tenemos que hacer. Este es el Mateo 20, capítulo 20, versículo 20 al 28. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró como para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dice, manda a estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Replicó Jesús, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo ha de beber? Y le dice, sí, podemos. Les dijo Jesús, mi copa sí la beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía, el concederlo, sino que es para quien está preparado para mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y le dijo, ¿sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos? Y los grandes los oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate para muchos, por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este evangelio es precioso. Jesús nos dice cómo es reinar en su reino. Mirad a Él, ese Dios lava los pies. Pregúntate tú, mamá, pregúntate tú, papá, pregúntate tú, profesor, o qué eres, o en la misión, o dónde estás sirviendo. ¿Cómo estás tú sirviendo a Dios en este mundo? Los jefes de las naciones, sabemos cómo lo hacen, lo vemos. Pero tú que recibes el cuerpo de Cristo, ¿cómo lo recibes? No hacer de vosotros lo mismo, sino que Él quiera llegar a ser grande de vosotros, será vuestro servidor. Nosotros recibimos a Cristo y Jesús dice, me pongo a tus manos porque necesito tus manos. Tú, mamá, si me prendes a mí en tu boca, yo quiero que tú sepas que yo quiero ser Jesús en tu familia. Tu papá lo mismo. Quien quiere ser grande entre vosotros, que sea el servidor, el que primero entre vosotros sea vuestro esclavo. Claro, yo sé que los padres trabajáis mucho, las madres, y tenéis que atraer la cosa, hacer trabajo también. Pero si hacemos con el espíritu de crítica o de queja, esto no es un servicio, ya es una lamentación. Entonces pregúntate con qué espíritu estás haciendo las cosas. Si es el Espíritu de Dios, resucita
y escucha cómo hacen. Mira cómo hacen el Papa, los obispos, los sacerdotes, cómo sirven al pueblo de Dios. Mira un poquito los diáconos, mira un poquito, imita todo lo que hacen, porque esto es la forma de servir, es Jesús que quiere en cada uno de nosotros servir, ayudar y también resucitar en cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros si somos capaces de dejarle a Jesús que haga todos estos milagros en nosotros. Pero atención, la humildad, si hay una persona, es Jesús mismo, que Él mismo sirve a los demás. Por eso los gestos de la Madre Teresa de Calcuta eran tan entrañables, porque ella servía, hablaba en las Naciones Unidas, donde hablan los presidentes, pero hablaba Jesús en ella. Y por eso se convertía en personas. Por eso le gustaba estar al lado de ella, porque dentro era Jesús. Por eso muchas veces a lo mejor en nuestra catequesis, en nuestra vida, si no hay Jesús, entonces no se convierte en la persona, porque en nosotros no habla Jesús ni de palabra, pero también, atención, de obra. Porque no es suficiente hablar de Jesús, sino hacer Jesús y hacer lo que Jesús hacía, obras. Por eso cuando un cristiano, decía Santiago, ¿no? En su carta, muéstrame tu fe y yo te mostraré las obras. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos que mostrar solamente nuestras manos y lo que hicimos y no, sino tanto hablar, cuanto que se vea en nuestros actos, tanto amor. Visitar las cárceles, visitar enfermos, hacer pozo, ayudar la comida a los demás, hacer misa por los difuntos, obrar. Obrar es ser Jesús. Obrar es también, porque la pereza que hace bloquea todas estas gracias. La pereza hace que, ¿por qué tengo que hacer? Entonces, ¿cómo está conectado la pereza? Ahora os muestro una cosa, un evangelio que nos ayuda también. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, 36-38. En aquellos días dijo Jesús, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante, podrán en el halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis se os midará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. Atención, con la medida que midáis, se os midará. Ahora te estoy preguntando, si eres esta mano, ¿por qué me gusta esta imagen? La encontré en una Cáritas, me parece, de Bogotá, no sé, pero me gusta porque tienes que dar como un niño. Tienes que dar como un niño. Tiene que ser así, gratuito. Tiene que ser las manos de Jesús, sencilla, humilde. Dad y se os dará una medida buena. Dad. Si Dios te ha dado mucho, da mucho, porque te va a pedir aquel mucho, no te va a pedir poco, muchísimo. Si Dios te ha dado poco, dale lo que hay. Pero atención, con la medida que midáis, se os midará. Y aquí tenemos que tener atención. La pereza, queridos hermanos, bloquea todas las gracias de llegar a los enfermos, llegar a los demás. La pereza puede bloquearnos sin hacer cosas que deberíamos hacer en nuestra vocación. Por eso decía Jesús a Luisa Picarreta, ofrecemos a Jesús un infierno, un purgatorio o un cielo. Y me explico. Si nosotros somos perezosos, somos miedosos y somos orgullosos, le ofrecemos en nuestra vocación de madre, de esposa, esposo, hijos, abuelos, abuelas, sacerdotes, monjas, le ofrecemos a Jesús un infierno. Si somos orgullosos, si no perdonamos. Si somos personas que hacen por la mitad, bueno, miedos tengo, pero orgullo pido perdón. A lo mejor no lo pido bien.
Y de pereza es un poco, sí, un poquito, Padre, un poquito. Entonces, ¿qué eres? Le ofreces a Jesús como un purgatorio, porque no quieres limpiar totalmente la casa, no quieres dar la batalla hasta el final. Y entonces Jesús sí que es un problema que nosotros le ofrecemos este purgatorio. Pero si tú tienes paz en tu mente, paz en el corazón, y dices, guarda Jesús, yo quiero tener valentía, fuera el espíritu de miedo. Quiero desprenderme del mundo y quiero de cosas del mundo y quiero ser a disposición de los demás. Ayúdame Jesús a ser humilde. Entonces Jesús ya puede trabajar en ti, servir en ti, alegrarse en ti. Jesús, cuando se regala la Eucaristía, queridos hermanos, a cada uno de nosotros, y Él nada más y nada menos quiere que nosotros le demos hasta todas las células de nuestra vida, todas. Y Él quiere vivir en cada células físicas de nuestra vida, pero claro, lo entregamos verbalmente o mentalmente, pero Él quiere más nuestra voluntad, nuestro acto de mirar, nuestro acto de pensar, nuestro acto de cada latido de nuestro corazón, porque al final y Él quita el miedo si tú lo invitas, y Él te quita la soberbia si tú lo invitas, y Él te quita lo que tú sabes que te bloquea, falta de servicio, pereza, y Él viene. Pero si tú eres humilde, y Él viene 1% o un 80%, depende cuánto estás dispuesto a poner, como dicen, cuánta carne puedes poner en el asado. Yo diría cuánta voluntad quisiera ponerlo tú en mano de Dios. Porque el Espíritu, el que da la vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu, vida. Por eso en Juan 6, 66, 63. Queridos hermanos, por eso pongo muchos evangelios, porque con cada evangelio Jesús reestructura nuestra vida físicamente, espiritualmente. Jesús nos restaura y nos hace cada día más a su imagen. Entonces, recuérdate también Mateo 18, 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pregúntate si tú quieres atar a tus hijos a orgullo, a miedo, a pereza, a ira. ¿A qué quieres atar a tus hijos? Porque si tú no das esta lucha y no rompes las cadenas de esto, los hijos, ¿qué van a hacer? Repetirán lo mismo y nosotros en el purgatorio tendremos que luchar con estos espíritus de pereza, de orgullo, de miedo, de todo. ¿Para qué? Pero podemos hacer en vida. ¿Cómo? Con la misa, con los ayunos, con la oración, con los actos en la divina voluntad. Mira lo que dice Santa Faustina, Jesús de hecho le ha dicho a Santa Faustina. Le dice de cosas maravillosas en el número 113 del diario de Santa Faustina. Dice, y deseo nuevamente decirle tres palabras al alma que desea decididamente, perdón, el alma tener hacia la santidad y obtener frutos, es decir, provechos de la confesión. Atención, la confesión es clave. La primera, total sinceridad y apertura. Sea sincero en la confesión. Prepárate bien, pero sea sincero, no esconde nada al sacerdote, porque tú pierdes. Porque al final el sacerdote no va, tenemos ya propios pecados, queridos hermanos, no vamos a recordar los tuyos, ya con lo nuestro nos sobra. Jesús nos da esta gracia de olvidar los pecados confesados de los demás. El más santo y más sabio confesor no puede infundir por la fuerza en el alma lo que él desea, y si el alma no es sincera y abierta, el alma insincera, quiere decir, te puede confesar con Padre Pío, pero no puede hacer nada si no eres sincero. El alma insincera, cerrada, se expone en un gran peligro de la vida espiritual, y el Señor Jesús mismo no se ofrece a tal alma de modo superior porque sabe que ella no sacaría ningún provecho de esta. Lo digo porque puede ser por miedos, pero no te preocupes, el sacerdote está allí para dar gracias cada uno, pero tú pierdes. Confiésate y vacía toda la bolsa allí con Jesús. La segunda palabra, la humildad.
El alma no saca el debido provecho del sacramento de la confesión si no es humilde. La soberbia mantiene al alma en la oscuridad. Ella no sabe y no quiere penetrar exactamente lo profundo de su miseria, se enmáscara y evita todo lo que la debería sanar. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! ¿Qué quiere decir esto? Que tú escondes a una cosa, pero es la soberbia, porque, ¡ay! ¿Qué va a pensar el sacerdote de mí? Porque he hecho esto, he hecho. Bueno, diciendo, has robado de un almacén, no sé qué, pues confiesa, porque el sacerdote a lo mejor te va a decir, devuelve la cosa y después no lo haga más y a lo mejor ese espíritu, a lo mejor puede rezar para que este espíritu, puede ser un espíritu de cleptomanía, yo qué sé. Y entonces te puede ayudar a liberarte de esto, si lo repites tantas veces, pero esto tienes que o abrirte. La tercera palabra es la obediencia. El alma desobediente no conseguirá ninguna victoria, aunque el Señor Jesús mismo lo confiese directamente. El más experto confesor no ayudará nada a tal alma. El alma desobediente se expone en gran peligro y no progresará nada en la perfección y no se defenderá en la vida espiritual. Dios colma generosamente con la gracia al alma, pero no al alma obediente. Cuando, por ejemplo, yo os digo, queridos hermanos, y todos los sacerdotes, obedezcamos al Papa, no critiquemos. Obedezcamos a los obispos, cardenales, no lo critiquemos. Obedezcamos a nuestros párrocos y obedezcamos, no lo critiquéis. Yo os digo para vuestro bien, con la medida que vais a medir, se va a medir. Entonces, si Dios ha elegido personas imperfectas con sus pecados, que se confiesa también, que hacen la cosa, pero para guiarnos, nos corresponde a nosotros obediencia. Y si por una parte dices una cosa, por otra haces otra, el problema no es mío ni esto. Tú te vas a enfrentar con Dios. Pero la obediencia engendra fe. Recuerdo bien, no sé qué santo, fuese el superior, le dijo una cosa absurda de hacer una cosa. Pero sí, me recuerdo bien, es Santa Rita. Pues Santa Rita pidió a unas hermanas antes de morir, está a punto de morir, le dijo, vete en el jardín y tráeme por favor, porque ella creo que vio en una visión, algo así, que tráeme una rosa, me parece, y también eh, dos frutas que no eran del tiempo. Y la hermana digo, pues ahí está, tiempo, es invierno, rosa y también traerte, o rosa fresca y también dos frutas, pero está invierno, está loca, está delirando. Y se fue afuera y encontró la hermana una rosa y estas frutas. Y le trajo a Santa Rita. Entonces, después Santa Rita murió. Representaba que ya estaba en el cielo, creo, su marido y sus hijos también. Dentro del invierno era imposible. ¿Qué quiere decir? Que esta hermana, aunque Santa Rita hubiera dicho tontería de, pero obedeció. ¿Y qué hizo? Él hizo uno de los milagros más grandes de la historia de esta santa. Qué fuerte, ¿verdad? Qué importante es ser obediente. Cuando una persona mayor, yo recuerdo bien, cuando los padres, recuerdo bien, alguien de mi familiar me dijo, mira que me recuerdo que mi mamá me decía, si quieres una media hora de internet, tienes que leer 3 libros. Entonces leía 3 libros, pero claro, refunfuñando, quiere decir, con mala gana. Y leía 3 libros, lo hacía síntesis, le presentó, y ahora grande, que este señor tiene ya 30 años, ahora dice gracias, mamá. Entonces no lo agradecía, pero ahora sí me gracia porque ahora está leyendo, está ayudando, pero claro que tuvo que obedecer. Y la obediencia, y él en aquel momento no entendía, porque era muy jovencito, pero con el tiempo se dio cuenta que sí que valió la pena obedecer. Y vamos a pasar también a este texto del capítulo 11 de Luisa Picaretta, el libro del cielo, reino de la divina voluntad.
Y mirad lo que dice Jesús, son cosas preciosas para entender un poquito sobre lo que hemos hablado. Hija mía, el pensamiento de sí mismo empequeñece al alma y desde su pequeñez mide mi grandeza y es casi como si quiera restringirme. En cambio, que no piensa en sí mismo, pensando en mí, se engrandece en mi inmensidad y me da el honor a mí debido. Hija mía, si supiera la alma el mal que hace, las reflexiones propias encorvan al alma, la abajan, la hacen tener el rostro vuelto hacia sí misma y mientras más se miran, más humanas se hacen. Mientras más reflexiona sobre sí, más siente las miserias y más empobrecen. En cambio, el solo pensamiento de mí, en amarme, en estar como todo abandonada en mí, hace recta el alma y con tener el rostro dirigido a mí, mirarme solo a mí, se elevan y crecen. Más me miran, más divinas se hacen. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sientan ricas, fuertes y valerosas. En capítulo 11 también continúa, hija mía, a mi querida mamá nunca se le escapó el pensamiento de mi pasión, y a fuerza de repetirla se llenó toda de mí. Así sucede al alma a fuerza de repetir lo que yo sufrí, viene a llenarse de mí. Por eso la importancia de las 24 horas de la pasión, a leerlo todos los días y a meditarla. Importante también lo que dijo aquí Jesús, mirad en este texto, también volumen 11. Hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica, sino verdadera, pero en modo simple y factible. Supón que te viniera un pensamiento que no es para mí, tú debes destruirlo y sustituirlo con el divino, y así habrás hecho la consumación del pensamiento humano y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. Así también si el ojo quiere mirar alguna cosa que se me disgusta o que no se refiere a mí y el alma se mortifica, ha consumado el ojo humano y ha adquirido el ojo de la divina vida divina y así el resto de su ser. Oh, cómo estas nuevas vidas divinas me las siento correr en mí y toman parte en todo mi obrar. Amo tanto estas vidas que por amor de ellas cedo a todo. Estas almas son las primeras delante de mí y si las bendigo a través de ellas vienen bendecidas a los demás. Son las primeras beneficiadas, amadas y por medio de ellas vienen beneficiadas y amadas las demás. Wow, qué hermoso. Para decir, en breve, cuando tú piensas sobre ti mismo, el pensamiento es muy pobre, porque tú nunca vas a saber lo que puede Jesús de ti, nunca. Por eso déjale el pasado en manos de Jesús, sin miedo. Déjale Jesús que gane con la humildad las cosas. Invita a Jesús en tu mirada, mas cuando tú no miras a los demás con amor, no es Él. Esto quería decir Jesús en los escritos. Cuando tú tienes que luchar con el pensamiento de juzgar, miras una chica y en lugar de ver, por ejemplo, ves una chica que es vestida poco, entonces la tendencia es de juzgarla o decir cómo se permite ser tan poco vestida. Esta es la tendencia humana, porque si fuéramos Jesús, pues Jesús hubiera dicho, mira, otra María Magdalena que sufre, que a lo mejor no tuvo papá y no le dijo a nadie que estos vestidos no son para ella y no supo nadie amarla. Y mira cómo está gritando, diciendo alguien que me ame, pero no me critiquéis. Entonces Jesús tendría una profundidad de amor que el nuestro no lo abarca. Si tú tienes esta mirada sobre esta persona o ves una persona que está con colores en la cabeza, con cosas, entonces si la juzgas, entonces no eres capacitado todavía de tener esta mirada de Dios de amor. Entonces mejor ahórrate la mirada, pensamientos, ahórrate palabras. Si de ti no eres capaz de dar palabras de amor, abrazos de amor, pues ahórrate porque puedes hacer daño. Muchas veces, muchas personas dicen, yo te voy a hacer un bien.
Sí, pero te usan quitándote cosas. Entonces esto no es amor, es una manipulación. Si uno dice, te amo y mira que yo te salvo y después te quita cosas, ¿esto qué es? Esto es manipulación total. Entonces, cuando uno te ama gratuitamente, te deja entero, te deja así como eres, no te quita nada. Entonces, tenemos que pensar, ¿hay dentro de nosotros este amor? ¿Hay dentro de mi corazón este amor? Porque esto es importante saberlo y porque así te puedes definir lo que eres. Aquí entramos un poquito, un minuto, recordar que si nosotros no tenemos humildad, hay soberbia, se estropean los órganos excretorios. Si nosotros no tenemos la fe de mover montañas, nuestro colon va a sufrir. Si nosotros no tenemos también generosidad, poco a poco nuestro corazón se va a estropear. Más con todas las cosas, si nosotros sin el ayuno, la oración y la caridad no dejamos que transformen y nos limpie de nuestros miedos, nuestra pereza, nuestro orgullo, todos nos vamos a quedar bloqueados. Nos recordaba Santa Hidelgarda. ¿Tú ves todos los santos como nos ayudan, queridos hermanos? Todos los santos nos ayudan. Bueno, pero Jesús vino a ayudarnos para, ¿y los santos qué son? Simplemente su voz amplificada para el mundo de hoy, del presente. Es una hermosura. Esta es la etapa, la sabéis, tenemos que luchar con estas en cada etapa. Estas que le explica Santa Hidelgarda, y ya lo sabéis, y también hacer la oración siempre cuando llegas ya a vivir en la divina voluntad, que esto es algo grande, rezar, oh Dios, que eres glorificado en todo, por todo, en tu gran honor, no me rechaces, sino que por tu gran bondad fortaléceme, sosténeme y protégeme con tu bendición. Recuérdate que hay luchas que tenemos que dar, y si la das, vas a renunciar a soberbia, avaricia, impureza, envidia, gula. ¿Qué hacemos ahora? Pues recuérdate lo que generan miedo, soberbia y pereza. Recuérdate. Simplemente te digo que va a generar amargura, depresión, desánimo. Mejor luchar contra y porque te va a llevar un miedo existencial, pensamientos sobre peligro, te va a aterrorizar, ¿no? Inseguridad. Cuando más se envejece el cuerpo, pues todo va a ser más fuerte. Y complejos de inferioridad, que dice que no vales, el sistema inmunológico colapsa y después complejos de superioridad, que yo creo que soy más que los demás. Entonces ya no vas a saber ni dónde te sitúas. Os invito ahora de cerrar los ojos. Hacemos este ejercicio siempre. Cierra los ojos si quieres, levanta tus manos. Invita al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Espíritu de amor, de paz, de ternura y misericordia. Y muéstrame las heridas que me provocaron este miedo, que me provocaron también la causa que me provocó esta soberbia. ¿Por qué estoy siempre a la defensiva? ¿Por qué tengo este rencor dentro de mí? Puede ser un abuso, puede ser... ¿Por qué tengo pereza, Señor? Espiritual. Ven Espíritu Santo y dame vida. Vivifica mis pensamientos con pensamiento de Dios, porque yo voy a ser santo porque tú eres santo, no por mí, eh, porque soy grande y valiente, porque tú eres grande y tú vas a vencer en mis pensamientos. Quieres sacar esta corona de espina que te estoy poniendo con mis pensamientos negativos, con mi falta de fe. Voy a confesar mis pecados de miedo, Señor, de soberbia, Señor. Todo lo que tengo escondido allí para que no crezca, lo voy a confesar, Señor. Voy a tener más fe en la Eucaristía, yendo más a la misa, en la confesión, confesándome más, en la fe en que Cristo está encarnado, quiere encarnarse también, tomar parte en mí, de mi vida. Renuncio a todos los pensamientos del mal. Ayúdame, Jesús, y avísame, Jesús, cuando viene un pensamiento que no es tuyo, de miedo, de no perdonar, de pereza. Avísame, Jesús, que yo sepa a rechazarlo, todos los pensamientos que no son tuyos. Ayúdame, Señor, a ver cuáles son los pensamientos que más me afectan a mí, que me llevan a engañar a mí mismo.
a la mentira, a la falsedad, a la avaricia, a la confusión. Mira, Señor, también lo que más me estoy perdonando a mí mismo, que no me lleva a la profundidad. Me abandono en tus manos, Señor. Pongo todas mis preocupaciones en tus manos. Quiero paz en mi mente, mi corazón, en mi alma. Me desprendo y te pongo mis responsabilidades, si soy madre, a mis hijos, a mi marido, si soy padre, a mi mujer, a mis hijos, si soy persona consagrada, a mis responsabilidades, lo pongo en tus manos, Señor. Ayúdame a no importarme lo que hablan los demás de mí, porque tú sabes quién soy. Si me dice que soy santo, ayúdame a rechazar estos pensamientos, estas cosas. Si me dice que soy malo, de también no desanimarme, si sabiendo bien que sé lo que soy en tu presencia divina. Ayúdame, Señor, a hacer una buena confesión, porque con cada buena confesión voy a ser más santo. Dame esta gracia. Ayúdame, Señor, también a sanar espiritualmente. Dame la gracia del ayuno para saber las causas de mis miedos. Dame la gracia de San Pablo para hacer y también pedir perdón a las personas que no quiero pedir perdón o que tengo miedo de pedir perdón. Dame, Señor, la gracia de la caridad que me va a cambiar mi vida. Sé que el Señor me va a bendecir con alegría, con paz, con generosidad. Ayúdame, Señor. Límpiame, Señor. Ayúdame a vivir esta frase de San Francisco de Asís. Un milagro sucede cuando cambias lágrimas por oración y miedo por fe. Ayúdame, Señor, a cambiar las lágrimas, mis lágrimas en oración y también mis miedos en fe que tú vas a resucitar y tú vas a hacer cosas grandes en mí. Ayúdame a que estas palabras de Madre Teresa sean guía también para mí, que al final de nuestras vidas, nos decía Madre Teresa, al final de nuestras vidas, no seremos juzgados por cuántos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos conseguido o cuántas cosas grandes hemos hecho. Seremos juzgados por yo tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. No tenía casa y me diste posada. Señor, haznos humildes. Como Madre Teresa, la grandeza de María reside en su humildad. Danos esta humildad de María, Señor. Jesús, quien vivió en el estrechísimo contacto con ella, parecía querer que nosotros aprendamos de Él y de ella. Una lección solamente, una sola lección. Ser mansos y humildes de corazón. Es la única lección que tenemos que aprender en esta vida. El amor es mirar al otro, no para servirse de él, sino para servirlo. ¿Cómo miras a los demás? ¿A servirte de sus bienes o a servirlo con amor? Cristo no tiene manos, solo las tuyas para vivir y servir. Santa Teresa de Ávila, Cristo no tiene manos, por eso se ponen sus manos en tu boca, en mi boca, porque solo a través de nosotros puede servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta, y recuérdate que estos niños de una escuela que todavía no está construida, pero en el sueño de Dios sí, estos niños te está diciendo, ayúdame a darle la alegría a Dios Padre y que se cumpla la divina voluntad también en mí. En este momento no tengo escuela, pero gracias a Jesús que está en ti, voy a tenerla. Si tu egoísmo, si tu soberbia, si tu forma de vivir cambia, ellos van a tener escuela. Gracias, porque Jesús está en ti
Jesús está en mí y nos puede ayudar a todos. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes, os llene de paz y la Virgen María os cubra con su manto. Amén, amén, amén.